Radio Forex Hispana presenta en vivo y en directo el punto de encuentro, el punto donde tú te sumas. Esto es Punto 9 con Sergio Rocha. Comenzamos. 9 de la mañana con 34 minutos, 9 con 34 hora de Nueva York, y estamos en vivo aquí a través de Radio Forex Hispana para este día de hoy, jueves ya, donde tenemos la decisión de política monetaria por parte del Banco Central Europeo. Y bueno, como se esperaba ampliamente, no cambió absolutamente nada. Sin embargo, en las declaraciones de esta conferencia de prensa posterior a la decisión de política monetaria que hace Mario Draghi, bueno, que hace el Banco Central Europeo rutinariamente y que ahora encabeza Mario Draghi desde que está al mando de este banco, pues hubo comentarios que llamaron la atención, como el que, por ejemplo, ahora sí discutieron, ¿no? O si exploraron la posibilidad de bajar las tasas de interés aún más, aun cuando ya estaban en la banda de cero. Explicó que, bueno, pues a la hora de que están bajando explicó primero que hay una alta correlación entre los precios del petróleo y las expectativas inflacionarias. Por lo tanto, esto podría llegar a desanclar, dice él, las expectativas inflacionarias de mediano plazo, y esto podría generar una negativa expectativa inflacionaria, podría generar de hecho o de facto un movimiento, un aumento en las tasas de interés reales, lo cual les llevaría al equivalente a tener tasas de interés que serían más bien consistentes con un escenario de total empleo, a diferencia de lo que quieren tener, que es ahorita pues una tasa que estimule el crecimiento, ¿no? Entonces, por eso él explicaba que ahora sí habían tomado la decisión de discutir la posibilidad de estar recortando la tasa. También otro de los comentarios que me llamaron la atención de esta conferencia de prensa es que ahora señaló que había algunos miembros interesados por actuar en este mismo momento, aunque no fueron mayoría o no fueron un grupo, digamos, nutrido dentro del comité del Banco Central Europeo. Por lo tanto, la decisión evidentemente se quedó en, no dice él, esperar y ver, sino prepararse y actuar, porque parece que han encargado a distintos grupos dentro del Banco Central Europeo que estudien las implicaciones de las distintas estrategias de política monetaria convencional y no convencional que podrían hacer uso para hacer frente a estos escenarios donde, por ejemplo, regresara el precio del petróleo a caer y desanclar entonces ya de hecho las expectativas inflacionarias, ¿no? Eso es básicamente, yo creo, que los puntos más importantes que he estado tocando ahorita. Hubo otros que se comentaron pues más bien como por ser temas de boga, ¿no? Como el tema del impacto de China en la economía de la eurozona, como es el tema de la crisis inclusive de migrantes con el escenario económico, que para ahí pues lo que dijo Draghi es que están todavía muy muy lejos de poder dimensionar el impacto total de esta crisis de migrantes que está experimentando la eurozona y que, pues decía, no tiene antecedentes históricos cercanos, ¿no? Entonces, esos son, yo creo, que los puntos más interesantes, el hecho de que se sienta un poco más o que se haya abierto el abanico a la posibilidad de bajar una vez más los tipos de interés. Por ahí hay un problema, y el otro es que tienen la posibilidad de estar digamos, abiertos a todas las posibilidades de política monetaria, pero ya con una instancia un poco más cercana a la acción, dado que ya ha habido algunos miembros que están optando por inclinarse hacia una acción ahora mismo, aunque no fueron todavía de suficiente peso como para llevarles a tomar esa acción, ¿no? Esos son, yo creo, que los dos puntos principales a observar. Esto obviamente ha generado un relajamiento en el valor del euro, que ha tenido ya el día de hoy una caída fuerte, como no veíamos desde hace días, 185 pips el movimiento hacia la baja y se sostiene. También la libra trae un movimiento hacia la baja, es decir, ha habido una apreciación del dólar a consecuencia de la debilidad implícita en el euro, que ha estado afectando a prácticamente todas las divisas
divisas. Por aquí me pregunta mi amigo Alejandro si el dólar canadiense debería de haber reaccionado también. Yo lo estaba esperando. El problema que trae el dólar canadiense es que viene de haber estado sobrecomprado. Yo cuando observé el rompimiento, inclusive antes de que empezara la conferencia de prensa de Mario Draghi, había metido una operación de compra para intradiario, esperando que se detonara esa especie como de canalito bajista que se había sostenido, y todavía traigo esa operación a ver si sobrevive, pero de 4 operaciones que hoy metí, esa sería la única que estaría perdiendo el día de hoy, si llegara a cruzar por debajo de los mínimos que hemos visto en esta jornada antes de ese rompimiento alcista que se dio de esa línea de tendencia. Yo sí me esperaba que hubiera una apreciación del dólar con respecto al dólar canadiense, y parece que no está siendo de hecho el escenario, tras una breve repunte que logró hacer máximos un poquito más altos, se estancó. Se quedó, ahorita le digo, de mi take profit, se quedó, pues sí, lejezón, se quedó, avanzó más hacia la ganancia que hacia la pérdida. Lo que pasa es que como ya estaba yo en la conferencia, ya no vi cuando se me regresó de rápido, y ni las manitas llegué a meter. Se quedó a 17 pips de mi take profit, avanzó con respecto a mi entrada unos 30 pips, y se ha regresado y está ahorita pues a nada de mi stop loss, ¿no? Pero bueno, esa era, de todas las operaciones que tenía, esa era la que menos confianza le tenía, precisamente por el rally previo, y entramos a mitad de riesgo con ella, así que también si me pega pues tampoco me va a doler tanto como si me hubiera tronado la del yen o la de la libra, o la del australiano, ¿no? Pero de ahí en fuera, todo lo demás, que por cierto el australiano también ya se revirtió y de manera rapidita, ¿no? Y apenas se llegó a alcanzar los mínimos y ya se regresó. Así las cosas en esta mañana del día de hoy, donde le digo, bueno, pues esa fue una de las noticias, ¿no? La situación con la decisión de tipos de interés del Banco Central Europeo. Y la otra situación que tenemos y que afectó al mercado al arranque de esta jornada fue el dato de las ventas minoristas en el Reino Unido, que provocó el primer movimiento alcista, que después rompió hacia la baja, y ahí creo que dio una indicación muy clara también antes de que empezara la conferencia de que podría impulsarse hacia la baja el cruce de la libra dólar. Lo que generó esta alza antes de todo esto que le estoy platicando fue el número de ventas minoristas en el Reino Unido, que se elevó más de lo esperado, bastante más de lo esperado. Fíjese usted, el mercado tenía una previsión de un aumento del 0.3% y aumentó las ventas minoristas 1.9%. Entonces, pues el crecimiento fue más que extraordinario, y más cuando se venía de una caída del 0.4% el mes anterior. Es decir, el brinco es bastante amplio. Yo creo que uno de los más amplios que hemos visto en los últimos meses. Y esto obviamente provocó una situación ahí en la libra de apreciación. Me parece que es súbita. De hecho, si usted escucha la cápsula de esta mañana de Forex con Café, le decía yo, me parece que fue una reacción un tanto exagerada, precisamente por la falta de liquidez que hemos estado observando en la mayoría de los pares, y de alguna manera le decía yo, no se iba a sostener, y bueno, pues tal cual fue el hecho, no se sostuvo esa superapreciación que se mostró ahí en las ventas minoristas, aunque sí hay que reconocer que fue un movimiento que generó un impacto por la sorpresa en cuanto a lo fuerte que salió este dato con respecto a lo que el mercado se estaba esperando, ¿no? Entonces, pues ahí tiene usted de alguna manera otro indicio de lo que podría estar afectando las tomas de decisiones en el Banco de Inglaterra, que por cierto, con respecto a este tema, el día de ayer se pronunciaba el señor Mark Carney diciendo, hablando de la permanencia del Reino Unido dentro de la Unión Europea, y que me parece a mí, le decía yo en la cápsula de Forex con Café, manejó bastante bien la situación, ¿no? A la hora de decir, ¿sabes qué? Me voy a vacunar antes de tiempo y voy a decir que no va a afectar mi política monetaria en el corto plazo esto, sino que si llegara a ser un factor de peso más adelante, lo responderíamos en su momento, ¿no? Eso es básicamente lo que dijo el señor George Clooney del Banco de Inglaterra. No es cierto, es que se parece a George Clooney si usted ve la foto. No, el señor Mark Carney del Banco de Inglaterra, ¿no? Dijo, ¿sabes qué? En su momento, si
el puro hecho del sondeo que se va a hacer o de la encuesta interna en el Reino Unido de la permanencia en la Unión Europea llegar a afectarnos, responderíamos en su momento a ese efecto y por lo pronto entonces no afectan nuestros planes, ¿no? Es lo que diría el señor McCartney con respecto a ese tema. Bueno, pues así las cosas el día de hoy. Básicamente eso fue lo más importante. Luego las clásicas de todos los jueves, el número de personas que pidieron ayuda por desempleo allá en Estados Unidos aumentó ligeramente la semana pasada, no cambia el escenario fundamental, aumentaron a 259,000, es decir, 3,000 más que en la semana anterior. Los economistas estaban esperando un total de 265,000 peticiones de ayuda por desempleo, así que de todos modos, gracias a la revisión de la previa, pues no hubo problemas y seguimos todavía relativamente cercanos a el mínimo que teníamos desde diciembre de 1973 en este escenario. El dato de la semana anterior, le digo, se revisó al alza en 1,000 personas hasta los 256,000 y por lo tanto, pues de alguna manera este dato tampoco afectó de manera negativa. Son ya en este momento las 9 de la mañana con 44 minutos. Le cuento cómo van las cosas con los mercados en esta mañana después de todo esto que hemos tenido. En lo que es el mercado americano, repunta bien, 0.85% en esta mañana. Está el Dow Jones en las 17,310 unidades, ganando 0.83%. El Standard & Poor's 500 gana 0.84%, está en las 2,036 unidades. Y el Nasdaq está ganando el 0.89% en las 4,883 unidades. Está ahorita con 15 minutos de actividad del mercado de Estados Unidos. En el tema de Europa, el Eurostock 50 gana el 2.41%, está en las 3,351 unidades. Fitch en Inglaterra es el que menos gana el día de hoy, está en un 0.27%, 6,365 unidades. DAX Industrial de Alemania está ganando muy fuerte, 2.19%. La amenaza de que podrían poner tasas de interés todavía más negativas allá en el Banco Central Europeo parece que ha pegado, generando apetito por el riesgo, ¿no? Que de alguna manera el comentario seguramente traía esa intención. Estamos en las 10,473 unidades. K40 de Francia también reacciona con una cifra similar, 2.27%. Estamos hablando de las 4,801 unidades. Y el IBEX 35 gana el 2.05%. Estamos en las 10,366 unidades. ¿Qué pasa ahí? Bueno, pues obviamente ante la expectativa de tener menores rendimientos en los bonos, pues el dinero fluye hacia los equities. Eso es un comportamiento tradicional. Vámonos con un corte comercial y regreso para darle las cifras del mercado asiático y continuar con la información que se generó en esta jornada. Punto 9. Lo hacemos juntos. Desde el siglo XVII, los japoneses descubrieron que el comportamiento de los operadores refleja en sus decisiones el equilibrio entre la ambición de un grupo dominante y el temor del grupo abatido. Conozca estos patrones y la forma correcta de aplicarlos con el curso más completo de velas japonesas disponible en español. Entre a educacionfinanciable.com y deje que las velas japonesas iluminen su camino a mejores rendimientos. www.educacionfinanciable.com. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. 9 de la mañana con 47 minutos. Frase del día de hoy, una exclusiva de Anónimo 3694. Música es arte y no coger un aparato electrónico y hacer sonidos que rimen. Bueno, ahí está la frase del día de hoy. Oiga, continuando con más información, España registra un saldo negativo en su balanza comercial de 3.194 millones de euros el mes de agosto, 15.2% más que en el mismo mes del 2014, señaló este jueves el Ministerio de Economía español. Las exportaciones españolas bajaron 0.8% hasta las 16.204
millones de euros, perdón, sí, 16.204 millones de euros, mientras que las importaciones registraron un incremento del 1.5% a 19.401 millones hasta agosto. El déficit se situaba en 16.071 millones de euros, 2.5% inferior al del mismo periodo del año pasado, con un incremento del 4.9% en las exportaciones y del 2.5% en las importaciones. Por cierto, también en España la tasa de paro bajó entre julio y septiembre 1.19% para situarse en un 21.18%, lo que es el nivel más bajo para el segundo trimestre desde el segundo trimestre del 2011, dijo el Instituto de Estadísticas Español. En el trimestre que normalmente suele ser favorable para el empleo, por la contratación de verano en el sector de servicios, el número de parados bajó en 298.200 personas, dejando a la cifra total de parados hasta esa medición de 4.85 millones de desempleados, lo cual, me disculpo, pero sigue siendo una cifra enormemente amplia. Y continuando con más información, también en Francia la confianza empresarial se elevó en el último trimestre, de acuerdo con la información oficial publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadísticas, que dijo que la confianza empresarial francesa se elevó a una tasa anual de 103, en línea con lo que el mercado estaba esperando, por debajo de los 104 del trimestre anterior. Y en el Reino Unido el endeudamiento se redujo, el del Estado, en un 16.2% en los 6 primeros meses de este año fiscal, que está entre abril y septiembre, hasta las 46.300 millones de libras, decía la OMS, aunque las cifras son inferiores en 7.500 millones de libras a la registrada en el mismo periodo del 2014, sigue estando por encima de lo que sería, dicen, óptimo para poder cumplir cómodamente con el objetivo presupuestario de todo el ejercicio. La Oficina de Responsabilidad Presupuestal ha marcado la meta de una reducción de 69.500 millones, perdón, no es cierto, de un endeudamiento de 69.500 millones de libras hasta el próximo mes de abril. Además, la Oficina de Estadísticas británica indicó que la deuda neta estatal acumulada, excluyendo a los bancos seminacionalizados, ascendió en septiembre a 1.5 miles de millones de libras, el 80.6% del Producto Interno Bruto, lo que es un incremento de 70.500 millones de libras con respecto a septiembre del 2014. George Osborne declaró que las cifras de hoy demuestran que las decisiones duras de su gobierno en alusión a los recortes están dando frutos, aunque todavía hay bastante trabajo por hacer. Y en otra información, fíjese usted lo que plantea la Comisión Europea sobre el tema de fortalecer la gobernanza y coordinación de la eurozona. Entre las medidas que plantean para este fin, decía el señor Dombrovskis, que pues habrían presentado una idea de unificar la representación en el Fondo Monetario Internacional a un solo grupo, que pudiera ser de varias voces, pero agrupadas para hablar con una sola voz y representar así a todos los intereses comunes del euro. Así lo explicaba Dombrovskis, vicepresidente de la Comisión Europea, a un grupo de periodistas, donde recalcaba la importancia de fortalecer la representación exterior de los países del euro en su conjunto, de manera que esté acorde a su peso económico en el Fondo Monetario Internacional. Para esto, el Ejecutivo Comunitario habría aprobado una propuesta legislativa que forma parte de un paquete más amplio, puesto sobre la mesa para fortalecer la Unión Económica y Monetaria, con un primer paso hacia una mayor integración de la eurozona. El objetivo de la Comisión sería poner sobre la mesa medidas concretas para moverse más allá del modelo de gestión de crisis de los últimos años hacia una unión más fuerte y completa. Según el comunicado, respecto a la representación exterior, Bruselas trata de revivir una idea que ya estaba en la mesa en 1999, cuando se presentó otra propuesta que nunca llegó a un consenso y que yo creo que esta vez va a pasar lo mismo. Básicamente, dice, nuestros análisis muestran que debido a la fragmentación de la representación de los países del euro, nuestro peso en el Fondo Monetario Internacional no compensa nuestro peso real económico, decía Dombrovskis, y por esto la Comisión plantea que a más tardar en 2025, todavía le cuelga, el presidente del Eurogrupo tenga un rol más fuerte representando la eurozona en el directorio ejecutivo y comité
Monetario y Financiero en el Comité Monetario y Financiero Internacional del Fondo Monetario Internacional. Además propone que los países del euro se agrupen en un solo grupo en lugar de sus varias voces que tienen ahorita. Fuentes comunitarias reconocieron que no va a ser fácil debido a que primero habría que convencer a los países que reparten su voz en 6 grupos que se reúnan, además de también tendría que venir con la anuencia de Francia y Alemania, que tendrían que renunciar a la representación individual que mantienen frente al Fondo Monetario Internacional, así como también incluir a otros miembros como el Reino Unido, y ahí es donde yo creo que la puerca va a torcer el rabo. Las dificultades surgen también del hecho de que habría que negociar estos cambios dentro del mismo Fondo Monetario Internacional. La Comisión también presentó otras medidas encaminadas a revisar el proceso de supervisión macroeconómica, que se conoce como Semestre Europeo, para facilitar su aplicación, así como la creación de consejos de competitividad nacionales y de un Consejo Europeo de Fiscalidad con un rol consultivo. Además, instó a los países a seguir avanzando para completar la unión bancaria e indicó que presentará a finales del año su propuesta para crear un sistema europeo de garantías de depósitos. Pues yo le daría más énfasis a lo de la unión bancaria y a la emisión también de bonos comunes, por ejemplo, que me parece bastante más lograble que lo de unificar las voces en el Fondo Monetario Internacional. De hecho, si lograran estas últimas 2 partes, me parece que la unificación de voces en el Fondo Monetario Internacional sería pues prácticamente algo que ellos mismos buscarían en automático, ¿no? Pero en fin, vamos a ver cómo sigue avanzando ese tema, pero por lo pronto va para largo y no se ve fácil. Pasando a otra información, noticia desde Grecia. Hay varios movimientos ahí en Grecia interesantes. Por una, la visita de Francois Hollande, que ahorita la vamos a comentar. Pero otra que se dio esta mañana es que la chica Ekaterini Savaidou, máxima responsable de la recaudación de impuestos en Grecia, va a ser apartada de su cargo por decisión del Gabinete de Ministerios. Decía este jueves, según distintas fuentes gubernamentales, la decisión del gobierno de apartar a Savaidou de su puesto podría suponer otro revés para los esfuerzos de recaudación griegos. Ella es la secretaria general de la Autoridad de Ingresos Públicos y también ayuda al Ejecutivo en sus negociaciones con los acreedores internacionales de Grecia, que actualmente están trabajando en Atenas e iniciaron una nueva ronda de consultas con funcionarios estatales este miércoles. La semana pasada, viene este rollito, el primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras, había exigido la dimisión de Savaidou, tras ser acusada por un fiscal de incumplimiento a su deber al intentar retrasar un año la recaudación de impuestos de las televisiones del país, lo cual sería contrario a la ley. También Savaidou fue, pues hay que recordar, electa por el anterior gobierno conservador, así que pues por ahí no tiene como que mucho apoyo, y también está en el punto de mira por la decisión de revisar una multa que le habían impuesto de 78 millones de euros a una firma tecnológica de información allá en Grecia. Así que bueno, pues ahí punto flojo en ese punto de la recaudación, porque podrían cambiar al titular. Y en otro tema, pues le decía yo, el presidente de Francia, Francois Hollande, inicia una visita oficial de 2 días en Atenas, en la que está previsto que trate con Alexis Tsipras la aplicación de las medidas del tercer rescate y la posible negociación de un alivio de la deuda de Grecia. Fuentes del gobierno señalaron que en el encuentro de ambos mandatarios, que se espera sea a primera hora de este viernes, Tsipras le expondrá a Hollande el estado de la aplicación del acuerdo y las cuestiones pendientes relacionadas con el mismo. El objetivo del ejecutivo de Tsipras sería aprovechar el clima positivo que se ha creado por las intervenciones recientes de apoyo desde el lado de Francia. Asimismo, según las citadas fuentes, se abordarían cuestiones relativas a las próximas negociaciones sobre la deuda, la recapitalización de los bancos, los convenios colectivos, la transparencia, la protección a la cohesión social, cuestiones que el gobierno de Tsipras ha fijado como sus objetivos primordiales en la aplicación del acuerdo con las instituciones. Y bueno, pues también van a estar en la mesa algunas inversiones del plan Juncker que podría recibir Grecia y el fortalecimiento de cooperación en el sector financiero, así como otros sectores claves de la economía, incluyendo el cultural, dicen las fuentes. Según la agenda oficial, este encuentro, que está previsto dure algo más de hora y media del viernes,
y que terminaría con la firma de una declaración común, le seguiría una conferencia de prensa en conjunta de estos dos mandatarios. Posteriormente, Tsipras ofrecería un almuerzo de trabajo al presidente de Francia, quien después será investido con el honoris causa por la Universidad de Atenas como doctor. Bueno, pues ahí tiene usted lo que hay en esta visita de Hollande allá a Grecia. Y vámonos a un corte comercial. En este momento ya son las 9 de la mañana con 58 minutos. De regreso del corte, le voy a estar platicando para cuándo espera Dombrovskis que Grecia reciba el desembolso de los 2,000 millones. Le voy a platicar en qué quedó la reunión de la OPEP y también las expectativas que tiene con la crisis de inmigrantes el gobierno de Alemania. Todo esto y más en el tercer bloque de Punto 9. Le cuento nada más muy rápido. El Nikkei 225 de Tokio perdió 0.64% al cierre de este jueves, está en las 18.435 unidades. El Shanghai Composite rebotó 1.47% hacia el alza después de su pérdida de más del 3% el día de ayer. Y el Hansen de Hong Kong volvió a caer el 0.63%. En los commodities, el crudo rebotando en esta mañana, el West Texas Intermediate 1.7%, está en 45.97 el barril, mientras que el Brent del Mar del Norte está en el nivel de los 48.59, ganando 1.56%. En el tema del oro y la plata, movimientos muy pequeños para el oro el día de hoy, prácticamente plano en 1.167.30 el contrato de oro, y el de plata está en 15.82, ganando el 0.73%. El cobre gana 1.67% en esta jornada y está en 2.40 para esta mañana. Corte comercial, regresamos enseguida, estamos en Punto 9 aquí a través de Radio Forex Hispana. Punto 9. Lo hacemos juntos. Los números de Fibonacci tienen una gran interacción con los mercados financieros. Descubra cómo estos patrones inherentes a la naturaleza en todas sus expresiones, desde el número de los dedos en su mano hasta el comportamiento de las tormentas, se hacen presentes en todo lo que nos concierne, incluso los recorridos del precio para detonar las decisiones de sus operadores. Entiende este concepto y aprenda a sacarle provecho con el curso más completo en español sobre el tema de Fibonacci. Disponible en www.educacionfinanciable.com. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. Ventas de viviendas de segunda mano en Estados Unidos, 5.55 millones frente al pronóstico de 5.38 millones, dicen el día de hoy. Y le decía yo sobre el tema de cuándo recibirá el dinero Grecia. Bueno, el vicepresidente de la Comisión Europea, el señor Valdis Dombrovskis, también dijo que Grecia podría recibir un nuevo pago de 2,000 millones de euros desde su tercer rescate. La próxima semana podría ser, e indicó que espera que la primera revisión del cumplimiento de las condiciones sea llevada a cabo en noviembre. Preguntado sobre si el pago de 2,000 millones sería para la próxima semana, Dombrovskis simplemente dijo: yo diría que sí, este pago está condicionado a que Atenas tomara 48 acciones que en teoría deberían de ser completadas hoy mismo, aunque lo más probable es que sufran un retraso, dado que 15 de ellas fueron aprobadas por el Parlamento de Grecia la noche del sábado, y las restantes deberían de ser adoptadas ahora por el gobierno. Actualmente, dice Dombrovskis, diría que las cosas están más o menos en el buen camino. Así se expresó. También recordó que todavía habría falta acometer otro paquete de medidas intermedias para el desembolso de los otros 1,000 millones que se han estado comentando últimamente. Podré comentar más la próxima semana sobre esto, debido a que pretendo ir a Grecia para discutir, entre otras cuestiones, la evolución de los asuntos presupuestarios y el plan de inversiones de 35,000 millones a Grecia, señaló Dombrovskis. El conservador de Letonia visitará Atenas entonces el próximo lunes y martes, donde se reuniría con los representantes de las autoridades de Grecia. Y continuando con más información el día de hoy, déjeme le platico de la OPEP, la reunión que tuvieron el día de ayer en Viena, este miércoles en Viena. Fue una reunión técnica con los principales competidores para evaluar una eventual cooperación con el fin de apuntalar los petroprecios
y en donde Venezuela presentó una propuesta para estabilizar entre los 70 y 80 dólares el barril. Es un plan que parece que Nicolás Maduro ha estado adelantando y comprende el recorte de un 10% de la producción. Los precios han descendido por debajo de los 50 dólares el barril desde los más de 110 dólares registrados a mediados del 2014, entre otras cosas debido a un exceso de oferta frente a la debilitada demanda mundial. Sin embargo, los mercados mundiales de crudo no esperan un resultado relevante de este encuentro, de hecho no se dio. La OPEP va a celebrar el próximo 4 de diciembre una reunión ministerial donde se decidirá su oferta conjunta para el próximo año. Y bueno, pues además de los miembros de la OPEP, entre los que se encuentran productores como Arabia Saudita, Irán, Ecuador y Venezuela, también asisten a esta reunión. O asistieron a esta reunión representantes de mercados petroleros que no están en la OPEP, como es el caso de Rusia, México, Brasil y Colombia. Así que bueno, pues ahí tiene usted lo que fue esta reunión el día de ayer. Y continuando con más información, terminamos ya para este programa con el comentario de lo que ve Alemania en esta crisis de refugiados. Dicen que ahora sí le va a provocar un pequeño déficit público para el próximo año, según el último informe del Ministerio de Finanzas, lo que pone de relieve las tensiones financieras que estaría ejerciendo sobre las cuentas públicas, el mayor número de solicitantes de asilo que se ha experimentado desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El gobierno espera un ligero superávit público en este 2015, decía Thomas Steffen, viceministro de Finanzas, en el informe de octubre del ministerio. Sin embargo, las proyecciones actuales para el próximo año sí apuntan a que haya unas cuentas nacionales pues que estarían prácticamente en equilibrio, pero vamos, esto implica la posibilidad de un ligero déficit debido a, sobre todo dicen, la mayor acogida de refugiados allá en Alemania. Anteriormente Berlín esperaba un presupuesto equilibrado para el próximo año luego de registrar un superávit del 0.3% del Producto Interno Bruto en 2014 y un déficit del 0.1% del Producto Interno Bruto tanto en 2012 como 2013. Las cifras de presupuesto nacional incluyen los presupuestos de los estados federales y los gobiernos locales, además de los sistemas de seguridad social. La reducción de las previsiones presupuestarias se produce en el momento en el que Alemania espera entre 800,000 y 1,000,000 de nuevas solicitudes de asilo solo para este año, más de 4 veces la cifra total del año pasado. Bueno, pues así las cosas en este tema. Y con esto ya terminamos. Gracias por la compañía. Nos vemos el día de mañana si me está escuchando una versión grabada a través de YouTube. Y si me escucha en vivo, quédese con nosotros para la charla de esta jornada. En un ratito más la tendremos. Seguimos con más en vivo entonces, nos vemos mañana a YouTube y lo dejo con música aquí en vivo a través de Radio Forex Hispana. No es posible detener el tiempo. Hasta aquí con Punto 9, conducido por Sergio Rocha. Gracias. Radio Forex Hispana presentó. Estás escuchando Radio Forex Hispana.